Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro tiempo de estudio. Estamos aquí, tu servidor Andrés Zúñiga, Estela, mis hijos, y vamos a disponernos a tomar un tiempo para estudiar juntos algo de la palabra que tiene que ver con los fundamentos de nuestra fe. ¿Qué creemos y por qué creemos lo que creemos? ¿De dónde viene en la palabra todo lo que nosotros creemos? Estos días ha sido una... Hola Fabi, bienvenida. Por ahí me van diciendo si alguien se agrega o manden un mensaje cuando se agreguen a la transmisión, por favor. Me gustaría saber quiénes están, saludarlos. Y también les recuerdo que dejen sus comentarios, que hagan preguntas. Que si tienen dudas, manden la pregunta, la escriban. También si tienen comentarios acerca de lo que estamos viendo, pues los hagan. De hecho, ese es el propósito de este tiempo de estudio. Nosotros podríamos hacer un estudio grabado y simplemente subirlo, pero el objetivo de tener este estudio cada semana a la misma hora es que lo podamos hacer juntos y que si al estar escuchando tienes preguntas, pues las puedas hacer y pues también saber de ti, cómo están, qué están estudiando, si hay necesidades por las que podemos estar orando juntos. Entonces, esa es la razón de este tiempo, de este estudio. Ahora, les decía, estos días Dios me ha estado hablando, me ha estado poniendo esa inquietud, esa carga de estar enseñando acerca de cuál es nuestra identidad, quiénes somos, por qué creemos lo que creemos, ¿sí? Y de pronto me estuvo preguntando alguien del grupo qué decía cuando de repente, no voy a balconear, no voy a decir quién, pero si de pronto alguien llegaba y le estaban preguntando, oye, pero todavía eres cristiana, y me preguntaban así como que, ¿qué les digo? O sea, ¿soy cristiana todavía o no? No lo pongas ahí, hijo. Entonces, todas estas preguntas necesitamos tener claro la respuesta. Si yo te hago la pregunta a ti ahorita, no sé qué pensarías. ¿Eres todavía cristiano o cristiana? ¿Algo cambió? Entonces, son cosas que necesitamos tener claras. Y eso tiene que ver con nuestra identidad. ¿Quién soy? Algo que ya estuve compartiendo el día de ayer en un café con Dios era precisamente el tema de mi identidad. Y bueno, esto que vamos a ver ahorita va a profundizar un poco más todavía para dejarnos bien claro, de acuerdo a la palabra, qué creemos y por qué creemos de esa manera. Pero para empezar, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios y pedir que Él nos hable, ¿ok? Entonces, si gustan hacerlo, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar juntos. Padre, en esta tarde te doy gracias porque podemos tomar un tiempo con libertad para estudiar tu palabra, para entender mejor, Señor, a qué nos has llamado, quiénes somos, quiénes dices tú que somos nosotros, quienes hemos creído y quienes estamos buscando tu palabra, Señor. Ayúdanos, que tu Espíritu nos revele, que tu Espíritu nos ayude a entender todas las cosas, Señor, como es tu promesa. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Entonces, eso es lo que vamos a estar tratando, lo que vamos a estar hablando por un tiempo, que tengamos bien claro quiénes somos, a qué nos ha llamado Dios. Entonces, esa primera pregunta. ¿Soy cristiano? ¿Me puedo llamar cristiano todavía? Y yo creo que esa pregunta viene por todo lo que hemos estado viendo a través de la historia, que hemos visto que los primeros creyentes en Yeshua
eran, vivían, creían, hablaban de una manera muy diferente a los que, así a grandes rasgos, nominalmente hoy en día se llaman cristianos. ¿Sí? Lo que ellos practicaban, lo que ellos vivieron en esos primeros 100 años del cristianismo, que en ese entonces no se le llamaba así, era algo muy diferente a lo que se practica en la mayoría de lugares donde se dice que son cristianos. Yo estaba platicándote de estos cazadores en Texas, de un grupo cristiano. Para empezar, un grupo cristiano de caza, bueno, pues eso había que ver, ¿verdad? Pero cazadores cristianos que van accidentalmente, entre ellos se disparan. Estaban cazando, pero entre ellos, por error, una persona le disparó a otra. Estos son personas en Texas. Y entonces ellos se les hizo bien fácil decir pues, que habían sido indocumentados, que habían sido de los que se están pasando de aquí para allá ilegalmente y que los habían atacado cuando fue un accidente entre ellos. ¿Para qué? Pues probablemente para evitarse problemas con las autoridades. ¿Qué sucede? Que las autoridades empiezan a investigar, empiezan a ver las evidencias y resulta que la herida que tenía esta persona era hecha por un arma de las mismas que llevaban ellos para cazar. No era un arma diferente. No encuentran casquillos diferentes a las armas que ellos llevan. Y entonces empiezan a indagar y pues sale a la luz la verdad, que fue un accidente entre ellos y se les hizo fácil echarle la culpa a los indocumentados. Ahora, en un contexto secular, esto pues, no tendría mayor repercusión, pero el asunto aquí es que este es un grupo cristiano, de gente que se dice cristiana. Ahí hay algo que no está bien. Ahora, no para ahí la cosa. Mintieron. Esta persona, correcto, hija, mintieron. Esta persona que es herida, abre una página en internet de GoFundMe para recibir ayudas, donaciones que le hace la gente para ayudarle a cubrir los gastos por este ataque que sufrió. Entonces, eso ya no es nada más mentir, eso ya es deshonestidad, eso es muchas cosas. Entonces empiezan a recibir dinero para pagar los gastos y entonces pagan sus gastos y demás. Ahora, sale a la luz, gracias hijo, que en realidad pues no fueron inmigrantes, que en realidad fueron ellos mismos. Y entonces sale una demanda en contra de estas personas por haber herido a otra persona con un arma de fuego y muchas otras cosas. Pero además los del sitio de GoFundMe, que son los que recaudan donaciones, son obligados a devolver ese dinero a toda la gente que estuvo haciendo esas donaciones. ¿Por qué? Porque fue un engaño. No fue un ataque, fue falsa la información. ¿Cuál es el problema? 1, que estás mintiendo. 2, estás a ver, por ahí se nos perdió la conexión, no sé si ya estamos de vuelta. Entonces, estás mintiendo, estás dando falso testimonio. ¿Qué sucede? Que ya no se ve, pero que ya se está. Ok. Entonces déjenme saber si ya se ve, por favor. Estás mintiendo, estás dando falso testimonio en contra de otra persona. Además, te estás haciendo llamar a ti mismo cristiano, haciendo algo que no representa cómo es el carácter del Mesías, Cristo, de Yeshua. Y eso es básicamente lo que significa usar el nombre de Dios en vano, cuando estás mal representándole. Y tú me habías agregado otro después. Pero en sí, el asunto es que una persona así
se hace llamar a sí misma cristiana. Entonces, ¿qué te dice eso? Bueno, por eso necesitamos tener bien claro si somos cristianos o no. ¿Y qué quiere decir eso? Si somos creyentes en Jesucristo, en Yeshua el Mesías. Y eso tiene que ver con nuestra identidad. Ahora, ¿hay beneficios de conocer nuestra identidad? Sí, claro que sí. Es como si tú dices, pues no sé ni quién soy, ni de dónde vengo, ni quiénes fueron mis papás, no sé ni cuál es mi país. ¿Sabes qué? Eres una persona que no tiene claro de dónde viene, a dónde va, quién es. Y eso es nuestra identidad y necesitamos tenerlo claro. ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? Y no es del mono. ¿Y a dónde voy? No. ¿Ok? Ni del mono ni de la naranja. ¿Quién soy y de dónde vengo? No, tampoco fue la cigüeña. Entonces, Fue a mí. fue mi Dios. Ok. Entonces, vamos a ver qué dice la palabra Génesis 1:26. Como siempre, vamos al principio. Génesis 1:26. Ya lo tengo. Fuerte, por favor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Y el 27? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así es. Entonces, somos hechos conforme a la imagen de Dios, fuimos hechos por Dios, conforme a su semejanza, tenemos una apariencia en cierta forma semejante a la de Dios. Esa es nuestra identidad. Nuestra identidad viene de que somos creados por Dios, para empezar. Entonces, ¿de dónde vienes? Entonces, ¿de dónde vienes? De De Dios. ¿Y a dónde vas? Adiós. A Dios. Vamos a Dios de vuelta. ¿Ok? A Dios. No de adiós. A Dios. Voy de vuelta al Padre. Génesis 3:4. Vamos a ver cuál es el problema, dónde vienen las confusiones. Génesis 3:4. Ya. ¿Allá? ¿Qué dice? Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo. Fuerte. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces ahí viene el primer intento de hacernos perder, de hacernos confundir cuál es nuestra identidad. ¿Qué es lo que el adversario viene a hacer? Meter confusión. Y dice, no, es que tú puedes ser igual que Dios. No es que vienes de Dios y vas a Dios. ¿Cómo? ¿Eres cómo? No eres como Dios. Es que tú puedes ser Dios. Básicamente es lo que está diciendo, conociendo el bien y el mal. Y entonces viene la confusión y viene la mala o la falsa identidad, que no es la que Dios nos ha dado. Fíjate que dice Gálatas 3:29, Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. De esto hablé un poco el día de ayer también. Es una de las primeras cosas que en la palabra nos da nuestra identidad. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ahí hay otra clave de nuestra identidad. Somos descendientes de Abraham y herederos ¿de qué? De la promesa o del pacto que Dios hace con Abraham y con su descendencia. Ahora, ahí ya viene algo bien importante. No eres ni Vázquez, ni Zúñiga, ni Peregrina, ni Falcón, ni Guevara, ni Arreola, ni Sánchez, ni de León. ¿Ok? ¿Qué eres? Primero que nada,
antes que hijo o hija de una familia en lo natural, aquí en la tierra, eres hijo o hija de Dios, adoptado según la promesa que Dios le hace a Abraham. Entonces, antes que ser Pérez, eres israelita. ¿Por qué? Porque eres descendiente de Abraham por la fe. Ese es un punto muy, muy importante. Juan 1:12, vamos a ver bastante la palabra, Juan 1:12, para que no creas en lo que yo te digo, sino en lo que está escrito. Juan 1:12 y 13, por favor, léelo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y eso está bien claro. Una vez que tú has recibido esta promesa, este pacto que Dios hizo, empezando con Abraham, después a través de Moisés y después a través de Yeshua, es un pacto, es una promesa que se ha ido afirmando. Si tú has recibido esa promesa y ese pacto, lo que dice la palabra es que tú no eres en realidad una persona o un producto de la voluntad o del error o de la casualidad de un hombre y una mujer. Eres producto de la voluntad de Dios. Eres un hijo, eres una hija de Dios. Todos los que le recibieron, los que reciben este pacto, esta promesa, todos los que creen en su nombre, bueno, ya conocemos el nombre, así como hablábamos de Moisés, como hablábamos de Yetro, ellos conocieron el nombre, incluso Faraón conoció el nombre, nada más que él no creyó. Y creer y recibir este pacto van de la mano. Yo no puedo nada más creer en Dios y pensar que ya por eso soy parte de su descendencia, de su pueblo. ¿Por qué? Porque ni los demonios sucede así. La Biblia dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. Entonces, creer en Dios, cree en Dios, ten fe. Eso no es lo que me hace ser parte del pueblo de Dios. Es parte. Creer en Él es parte. Creer en su nombre es parte. Pero también tengo que recibir ese pacto, esa promesa que Dios ha hecho con todas sus cláusulas. Mantenerme dentro de ese pacto y esa promesa. O sea, van juntos. A los que creyeron y recibieron a Yeshua, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No engendrados de carne ni de voluntad de varón. Ok, es Primera de Pedro 2:9, por favor. Primera de Pedro 2:9. ¿Quién lo tiene? Yo. Fuerte, por favor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a ser luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, los que no éramos pueblo de Dios, ahora somos parte del pueblo de Dios. Los que estábamos fuera de los pactos y de las promesas, ahora hemos sido alcanzados por su misericordia. Y somos hechos parte de sus pactos y de sus promesas.
Ahora, de ahí viene nuestra identidad. ¿Quién yo soy? No tiene nada que ver con necesariamente cómo me visto, en un sentido así general. No tiene que ver con la manera en que yo tengo un culto a Dios. Tiene que ver con los pactos, los principios, las promesas que Dios ha establecido en su palabra. No tiene que ver con mis tradiciones mías, humanas. No tiene que ver con si hago o no hago las fiestas tradicionales de la cultura en la que vivo. Tiene que ver con lo que está en la palabra. Ahora, ¿a quién le hizo Dios la promesa? ¿A quién le hizo Dios la promesa? A Abraham. Muy bien. Génesis 12:1. Génesis 12:1. Uh-huh. Génesis 12:1, por favor. 1 al 3. 12:1. Uh-huh. Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldiciré, y serán benditas ¿En ti? En ti todas las familias de la tierra. Muy bien. Esto ya lo comentamos hace unos días. Tiene que ver con el pacto, tiene que ver con la promesa que Dios le hizo a Abraham. No porque Abraham fuera algo especial, simplemente porque Dios decidió escoger. Dios escogió a Abraham, no porque Abraham fuera especial. Abraham se convirtió en una persona muy especial porque Dios lo escogió. ¿Sí? El orden de los factores sí altera el resultado. Entonces, dice Éxodo 3:10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios quiere que tú y yo seamos sus hijos eternamente. Ahora, vamos a la segunda parte, Jeremías 31:35. Jeremías 31:35. Así ha dicho Yahweh, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Yahweh de los ejércitos es su nombre. Al 37, por favor. Si faltaran estas leyes delante de mí, dice Yahweh, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Yahweh, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Yahweh. Ok. No si se puede, ¿qué? Medir. No se puede. Siguen descubriendo planetas y mundos. No se puede medir. ¿Qué quiere decir? Que esto todavía está vigente. Ahora, ¿cuál es la cosa que sí se puede medir o determinar aquí? Si faltaren estas leyes delante de mí, dice el Señor, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Pero no pueden faltar estas leyes delante de Dios. ¿Qué quiere decir? Que los pactos que Dios ha establecido con la descendencia de Abraham son eternos. Dice Isaías 46:3. Isaías 46:3 dice, oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. Isaías 46:3. Y quiero que veas también conmigo Isaías
9, versículo 2. Isaías 9, versículo 2. Sí. Isaías 9, versículo El 2. pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Entonces, es algo que Dios hace con quienes son su pueblo. Resplandece luz sobre de ellos, y estaban antes en tierra de sombra de muerte, y ahora vieron gran luz. Ahora, la luz, ¿cuál luz? La luz de su palabra. La luz de su palabra. Las mismas palabras que habló Abraham, las mismas palabras que habló, saluda, las mismas palabras que habló Dios a Moisés, porque créeme, las palabras que Dios habló a Abraham, cuidado, las palabras que Dios habló a Abraham son las mismas palabras que Dios habló a Moisés. Y son las mismas palabras que habló Yeshua. Así es. Es una misma palabra que Dios ha hablado. Hablamos de eso también con los 10 mandamientos, que son las 10 palabras. Entonces, su luz para nosotros, ¿cuál es? Son sus palabras, tanto las habladas como las escritas, como las que vivieron entre nosotros en carne. Yeshua es una misma luz de Dios para nosotros, y eso es parte de nuestra identidad, de nuestro pacto, que tenemos su luz. Tenemos sus promesas, tenemos su palabra escrita, y tenemos la señal del pacto hecho a través de Yeshua, su espíritu. Entonces, todo esto viene a darnos nuestra identidad como parte de su pueblo. No es mi identidad si soy de X o Y denominación. No es mi identidad si voy a X o Y congregación, si escucho a tal o cual persona. Mi identidad viene de abrazar los pactos de Dios. Vamos a Ezequiel 36, 22. Ezequiel 36, 22, 28. ¿Ezequiel qué? 36, 22, por favor. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Yahweh el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, dice Yahweh el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Así es. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparceré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Aquí hay algo muy importante que necesitamos entender y tener claro. El tener mi fe puesta en el perdón de Yeshua, lo que hace es que me permite ser perdonado por todas mis infracciones a la palabra de Dios, para poder volver al pacto que Dios ha establecido desde el principio con quienes son parte de su pueblo. Eso es lo que dice aquí. Os daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros,
Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Qué es eso? El corazón duro para con Dios es quitado. Y se nos da un corazón tierno, un corazón que ama, un corazón que busca a Dios. Que antes no teníamos. Que antes no teníamos, porque andábamos como si nos valiera gorro lo que Dios o cualquier otro pudiera pensar. Nos da un corazón que sí se duele cuando fallamos, que anhela con todas sus fuerzas agradar al Padre, que busca agradar al Padre. Eso es lo que Dios hace, nos da un corazón de carne, nos da su espíritu, ¿sí? Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Fíjate, esto es Ezequiel. Ya desde aquí está diciendo, voy a poner en ustedes mi espíritu. ¿Qué hace el Espíritu de Dios en nosotros? Nos ayuda a entender la palabra. Nos ayuda a poder decir, ya sé por qué dice esto. Ya sé qué es lo que Dios quiere. Antes no sabía, no lo entendía. Y muy importante, ahora puedo hacerlo. Antes no podía, por alguna razón, guardar lo que dice la palabra. No podía, me costaba mucho trabajo leer, me costaba mucho trabajo pues hacer las cosas buenas, me costaba mucho trabajo dejar las cosas malas, pero ahora puedo. ¿Qué sucede? Es el Espíritu de Dios que está en mi vida y dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Otra vez, eso nunca fue establecido como algo que iba a terminar o caducar. Los preceptos, los estatutos, los mandamientos de Dios, ponerlos por obra, es parte del pacto de Dios que es restablecido con aquellos que ponen su fe en el sacrificio de Yeshua. No es que quedan atrás, anulados, borrados, no. Es que soy perdonado por no haberlos guardado, porque ni podía además. Y ahora tengo su espíritu que me los enseña, me los recuerda y me ayuda a ponerlos en práctica. Eso es este pacto nuevo, por así decirlo, que no reemplaza a los anteriores en Yeshua. Jeremías 31, vamos ahí por favor. Jeremías 31. 31. Jeremías 31. Sí. 31. Fuerte. Vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice. Ok, dice Yahweh o Jehová o Jehová. Ok, ellos invalidaron ese pacto. Ese es el pacto que tenían en ese momento, la promesa de Dios, el compromiso con Dios. Tenían su palabra. Ellos tenían que simplemente buscar de todo corazón, guardarla, obedecerla, y Dios iba a estar con ellos. Rompieron ese pacto, violaron ese pacto. Entonces, ¿qué sucede? Dios, que era como un marido para ellos, pues básicamente se divorcia de ellos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es como un matrimonio en donde, en este caso, la esposa es infiel. Y el marido dice, ok, no quieres estar conmigo, no quieres guardar tu parte de nuestro compromiso, entonces ahí está la carta de divorcio. Y eso es básicamente lo que sucedió. Ahora, ¿la palabra de Dios cambia? No. ¿Él cambia? No. Su contrato de matrimonio, ¿qué sucedió con él? Fue invalidado. Y entonces
¿Qué es lo que va a suceder de acuerdo a lo que dice Jeremías? ¿Qué es lo que vendría después como un tercer pacto? Vamos a seguir leyendo ahí en el verso 33 al 34. ¿33 y 34? Sí. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh, pondré Ok, perdón, un momentito. ¿Qué haré con la casa de quién? de Israel. ¿Qué haré con los gentiles? ¿Qué haré con los cristianos? ¿Qué haré con los católicos? No. ¿Con quién es que Dios dice que va a establecer su pacto nuevamente o por tercera vez? Con la casa de Israel. Todos aquellos que hemos creído en este pacto, que lo hemos abrazado y nos hemos hecho parte de su pueblo, somos hechos parte de la casa de Israel. Eso es lo que dice aquí en su palabra. ¿Sí? Hola Margarita, bienvenida. Manuel. Entonces, el pacto que dice aquí que haré con la casa de Israel después de aquellos días, ¿cuál es? Verso 33. ¿Cuál es ese pacto que dice Yahweh? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh, pondré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Ok, esto es Jeremías 31:33, es bien claro. ¿Hay otra ley? ¿Hay otros mandamientos? ¿Es que Dios iba a darnos una nueva Biblia? No. ¿Qué dice ahí? Mi ley. ¿Cuál ley? La misma que ha estado desde el principio, desde Abraham, que él escuchó de Dios, la misma que él dio por escrito a Moisés para su pueblo, es la misma, solo que ahora ya no está ni de a oídas, ni escrita en tablas de piedra. Dice, está en su mente y le escribiré en su corazón. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que parte de nuestra identidad viene de, literalmente, el tener escrita en el corazón sus mandamientos. Y si están en mi corazón, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar con todas mis fuerzas obedecerlos, ponerlos en práctica. ¿Eh? ¿Por qué traemos los tzitzits, las franjas? A ver, para los que no se acuerdan. Sí, ¿para qué traemos las franjas estas azules? Son un recordatorio. Mandamiento que nos recuerda. Es un mandamiento que está en el libro de Números, que Dios da para recordarnos sus mandamientos. Es un recordatorio. Hola, Jimena, bienvenida, qué gusto verte. Entonces, ¿por qué estamos todavía estudiando sus mandamientos? ¿Por qué estamos todavía insistiendo cada rato en ponerlos en práctica? Porque es parte de mi identidad. Mi identidad no viene de asistir a una convención anual de mi denominación. Mi identidad no viene de celebrar X o Y fiesta secular. Mi identidad viene de buscar poner por obra los mandamientos y las leyes de Dios que están escritas en mi corazón. ¿Y cómo fue posible que llegaran a estar escritas en mi corazón? Porque Dios me perdonó. ¿Y cómo fue que me perdonó? Porque Yeshua, Jesús, murió en mi lugar y cargó con mi falta, mi pecado. ¿Qué era qué? Haber violado las leyes y mandamientos de Dios. Entonces es como un círculo completo. ¿Sí? Ahora, ahí al final, verso 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Y cómo se hace eso? Ya lo dijimos, a través del sacrificio de
Yeshua. Ok. Vamos a ver. Porque ¿sabes qué? Los discípulos de Yeshua, de Jesús, también tenían muchas dudas. Sí. Tenían muchas preguntas con respecto a esto, con respecto a la identidad. Recordemos que ellos eran judíos. Y ellos tenían la duda de si lo que venía a hacer el Mesías era simplemente otra vez restablecer el reino de Israel. Vamos a ver qué les dijo Yeshua. Hechos 1. Hechos 1. ¿Qué fue lo que él les contestó? Hechos 1, versículo 6, por favor. En inglés es Acts. Por eso no lo vas a encontrar. 1:6. Acts está después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Dile fuerte. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones Ocasiones. que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder Ahí cuando viene. haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjate, bien importante, aquí está la señal de este tercer pacto que Dios hace con quienes son parte de su pueblo. ¿Cuál es la señal de este pacto? El Espíritu de Dios que viene sobre nosotros. ¿Para qué viene su Espíritu sobre nosotros? Lo acabamos de leer. ¿Para qué viene? Para darnos poder. ¿Qué dice la palabra? Verso 8. Pero recibiréis Para ser poder testigos. cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. O sea, aquí entra un poquito de gramática, ¿sí? El para qué. Para ser testigos. Para ser testigos. Para eso viene el poder del Espíritu de Dios. ¿Para ser testigos de qué? De Yeshua, de Jesús, de la palabra de Dios, del pacto que Dios ha establecido con quienes son parte de su pueblo, ¿sí? Como decíamos de Moisés. A mí me llama la atención que el poder que Dios nos da, ya lo leímos, es para ser testigos de Él. Y la raíz o la palabra significa martus, es 31:44, que viene a ser, aparte de testigo, significa mártir. Básicamente, el poder que el Espíritu Santo nos da es el poder de negarnos a nosotros mismos la vida y vivir para Dios. Que a final de cuentas, si muchos dicen o pudiéramos decir, no, es que yo mi vida la doy por Dios. Ajá. Sí, pero no yo literalmente. Hay mucha gente que se le hace fácil a veces decir, no, si a mí me pidieran, yo entregaría mi vida por Dios. Pero es en el día a día, cuando yo someto mi carne, mi voluntad, renuncio al hacer lo que yo quiero, es que yo estoy siendo testigo de Él en donde yo estoy siendo mártir, yo estoy muriendo a mí mismo, y tiene todo que ver con lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Yeshua les dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, Niéguese a sí mismo. nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así es. ¿Sí? Entonces el poder que Dios nos da, que antes no estaba y que era solamente para ciertos hombres en ciertos momentos y en ciertas ocasiones, es el sello de su Espíritu Santo, lo que nos da la capacidad ahora de tener esos mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y antes ese corazón de piedra que le valía no obedecer a Dios, ahora tiene esa sensibilidad de decir, chin, la regué, no hice lo mejor que podía, híjole, me faltó, no estoy haciendo todo lo que Dios quiere que haga.
uy, todavía no le llego, pero me voy a seguir esforzando, cuando antes nada de eso nos importaba. Entonces, esa labor del Espíritu Santo es algo constante, es algo que está todo el día, todo el tiempo, en todo momento, y que va a seguir así hasta el momento en que nosotros estemos delante del trono, que hayamos dormido y que Dios nos haya dicho, ¿sabes qué? Ahora sí, entra o arte para allá. Así es. ¿Ok? Entonces, ser testigos a mí me llama la atención porque básicamente tiene que ver con Dar tu la vida. Y para eso es que vino el Espíritu de Dios sobre nosotros, los que hemos creído y entrado en este pacto y tenemos nuestra identidad como parte del pueblo de Israel. Amén. Vino su Espíritu para darnos poder, para morir a nuestros deseos, a nuestra voluntad y vivir para Él de acuerdo a sus deseos y su voluntad. Ahora, fíjate qué increíble. Cuando viene el Espíritu de Dios, Hechos 2, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que todo el mundo dice? ¿Cuál fue la señal de que había venido el Espíritu sobre los discípulos? ¿Qué empezaron a hacer? ¿Hablar qué? ¿Ah? Testificar a otros. Hablar en lenguas. La señal que decían, y dicen en muchos lados, de que había venido el poder del Espíritu Santo sobre una persona, era que hablaron en lenguas. Y fíjate, ese es un ejemplo de cómo tomar algo fuera de contexto te puede llevar a armarte toda una doctrina y llegar a decir que es que la evidencia de que el Espíritu Santo vino sobre ti es que vas a empezar a hablar en otras lenguas. Ok, literalmente era otros idiomas. ¿Por qué? Porque ¿para qué vino el Espíritu? Para que fueran testigos a las diferentes naciones y hasta lo último de la tierra. Para eso vino, no para dar un show. Entonces, como viene el Espíritu para que puedan dar testimonio a todas las naciones, ¿qué es el poder que les da? Hablar en otros idiomas, para que toda la gente que estaba reunida por la fiesta en Jerusalén, que venía de otras naciones, los escuchara hablar en su propio idioma. Y entonces pudieran reconocer aquí hay un poder de Dios y además pudieran escuchar el mensaje del perdón a través de Yeshua. Y ahí está el cumplimiento de lo que dice desde Ezequiel. Entonces, el poder del Espíritu Santo no viene nada más como para dar un show, no viene nada más para que podamos hacer todo lo que queremos hacer. Viene, como ya dijiste, para que podamos negarnos a nosotros mismos y podamos abrazar la voluntad de Dios. ¿Que cuál es? Sus mandamientos, sus leyes, sus ordenanzas. Que a final de cuentas eso nos llevaría al que si estamos teniendo falta de deseo de... Es que yo no quiero, a mí no me nace guardar las leyes y los mandamientos. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Vete para atrás. De acuerdo a lo que estamos viendo es algo muy tremendo porque... Es fuerte. Eso querría decir que no hemos entrado en ese pacto y que su Espíritu Santo no ha sido derramado en nuestros corazones. Exactamente. Tenemos el perdón, pero no hemos entrado al pacto Nos del cual... falta parte de nuestra identidad. Entonces, eso es algo fuerte porque lo que tendríamos que estar haciendo es, si ya entré por gracia a través del perdón de Jesucristo, lo que ahora debo pedir al Padre o buscar del Padre es que Él envíe su Espíritu Santo a mi vida para que sea su Espíritu Santo el que cambie mi corazón de piedra por un corazón de carne y entonces rogarle al Padre que sus mandamientos, sus leyes, sus preceptos sean escritos en mi mente, en mi corazón y me ayude a ser testigo, a morir y a poder testificar con mi vida
el poder y el amor que ha sido derramado ahora a través de Yeshua por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Exactamente, tal cual. Y mira, esto no es así un discurso que tenemos aquí, esto es palabra de Dios para tu vida. Si tú no tienes en tu corazón un anhelo por conocer y por guardar lo que Dios ha dicho por escrito desde Génesis hasta Apocalipsis, su ley, muy probablemente es porque su espíritu no ha venido sobre de ti. Porque la señal del espíritu en la vida de una persona es negarse, es buscar la voluntad de Dios, es buscar conocer y vivir de acuerdo a sus mandamientos. No es nada más hablar en bla 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 bla. Eso es externo. Eso es externo. Eso es nada más aquí bla 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 y la hierba seca y saca la bazuca y todo eso. El Espíritu va a hacer que busquemos conocer y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y esa es la señal de que hemos entrado en este tercer pacto a través de Yeshua, del sacrificio y del perdón que viene a nuestra vida a través del sacrificio de Yeshua. ¿Ok? Entonces eso es algo que necesitamos tener claro. Obviamente yo no te recomiendo que tú llegues con una persona y le digas, es que si tú no estás guardando los mandamientos, no eres salvo. Porque no funciona de esa manera. No. ¿Sí? Es una consecuencia de... Es porque hemos sido perdonados y hemos recibido el Espíritu que se nos abre el entendimiento para conocer, entender y guardar los mandamientos de Dios. Es una consecuencia de... Yo creo que una de las cosas que debemos de estar buscando y anhelando de Dios, antes que ver a los demás, es poder vernos a nosotros mismos. Claro. Es poder seguir yendo al Padre y seguir rogándole que nos muestre su luz. Ajá. A final de cuentas, los versículos que hemos leído hablan acerca de esa luz que resplandece. Esa luz que viene a disipar las tinieblas que todavía pueda haber, las dudas que todavía pueda haber, la impotencia que a veces uno siente o las cuestiones que a veces uno siente cuando estamos aprendiendo este caminar nuevo que estamos teniendo delante de nosotros. Todas las cosas que se nos vienen a la mente, todas las preguntas que la gente a nuestro alrededor nos hace, las señalizaciones que pueden venir, o sea, todo ese tipo de cosas necesitamos poder verlas a la luz de la palabra y poder ir al Padre y poder decirle que Él encienda su luz en nuestro corazón y realmente nos haga ver las cosas como Él las ve. O sea, a final de cuentas, nadie va a poder transformar nuestro corazón. No hay un predicador que sea tan chido, tan padre, tan guau. Que nos diga, quebrante y a partir de ahí cambie nuestra vida. O sea, ese predicador, todos los que lo escuchan, no hay alguien así. Ni Jonás. O sea, Jonás habló, pero fue el que transformó el corazón en Nínive, fue Dios. Así es. Entonces, a final de cuentas, Hija, si hay momentos en los que nosotros nos sentimos como que no estamos totalmente todavía donde deberíamos, como que todavía no damos el ancho que deberíamos de dar, como que los mandamientos son algo que todavía no logro ver como una carga ligera, todavía son cosas que no son parte de mi vida. Dios, ¿estás bien, Tai? Sí, híjole, para despertar, si todavía estamos en ese punto, yo creo que lo que necesitamos seguir haciendo es ir a nuestras rodillas y seguir clamando a Dios que envíe su Espíritu Santo, que dice que Él no va a negar su Espíritu al que se lo pida. Entonces ahí está, pedirlo. El deseo de Dios es que nosotros podamos
estar en su pacto. Él hizo todo. Leímos ahorita en Ezequiel y en Jeremías que Dios, por amor a su nombre, iba a hacer todas las cosas. No por amor no por nosotros, sino por amor a su nombre, para que al ser santificado Él en nosotros, la gente pudiera ver y las naciones pudieran darse cuenta. Todo nace a través de Dios. No hay nada que nosotros humanamente hablando podamos hacer que pueda ganarnos el favor, el perdón, la misericordia y todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero necesitamos poder aprender y seguir y saber que necesitamos ir al Padre y rogar por su Espíritu Santo para que lo envíe, y entonces en nosotros pueda haber esa transformación. Mientras nada más escuchemos y escuchemos y escuchemos, lo único que va a hacer es que nos vamos a llenar de conocimiento. Te llena el cerebro de conocimiento y pero eso no es la cuestión el conocimiento, la cuestión es la práctica. Y la práctica solamente nace, o el deseo de practicar nace cuando yo digo: Señor, sé, porque sé que tu Espíritu Santo me está moviendo a hacer esto, y sé que esto es la verdad, sé que la luz ha sido encendida en mi corazón, y sé que tengo un deseo de agradarte porque tú eres mi Rey. Así es. Porque has dado tu vida por mí y quiero hacerlo. Ayúdame, todavía no llego, nosotros todavía no llegamos a la perfección. No. Todavía no avanzamos todo lo que deberíamos de avanzar. Hay ocasiones en que lloramos, yo lloro porque digo: pude haber hecho esto mejor y no lo estoy haciendo como sé que debería hacerlo. Pero no nada más quiero hacer un comentario. Esta tristeza que viene cuando sabes que no estás dando el ancho, sí, no es una tristeza que provoca depresión o provoca destrucción en tu vida. Es una tristeza puesta por Dios, que lo que hace es llevarte a tus rodillas, lo que hace es llevarte a buscar más de Dios. Mira, ahí es donde entra David. Yo estaba pensando mucho en la cuestión de lo que estábamos hablando acerca de Moisés, y si Moisés se había divorciado, no se había divorciado y demás. Y estaba pensando también acerca de David, porque tú sabes que David no fue un hombre perfecto. No. Estuvo lejos de ser una persona perfecta. ¿Sí? Su obediencia a Dios tampoco fue perfecta. Cometió adulterio, cometió asesinato. Entonces, eso nos habla acerca de cómo la tristeza que viene cuando sabes que no estás llenando o dando el ancho no es para destrucción, es una tristeza que viene para llevarte a tus rodillas cuando fallas, arrepentirte y buscar de todo tu corazón el que Dios te restaure, el que Dios te vuelva a levantar, y estás con toda la determinación del mundo puesto ahí para volver a agarrar el camino y para volver a levantarte y volver a poner en práctica lo que dice la Escritura. Y ese es el corazón de David. Así es. ¿Sí? Eso es lo que tú ves cuando lees los Salmos y te das cuenta de cómo se quebranta, de cómo se humilla, de cómo él se duele por su pecado cuando ha pecado. Y también ves cómo Dios lo vuelve a levantar y él vuelve a escribir otra vez, pues como una persona con una identidad muy clara en Dios, ¿sí? Y ese es un ejemplo para nosotros. Por eso él que fue el hombre conforme al corazón de Dios, no por una perfección en su obediencia, sino por una perfección en su amor por el Padre, que le llevaba a buscar obedecer lo mejor posible, aún cuando fallaba, aún cuando caía. Y eso es algo que es parte de nuestra identidad, el buscar
agradar a Dios con nuestras acciones. ¿Por qué? Porque su Espíritu está en nosotros. Ahora, vamos a leer, bueno, algo de esto ya lo hemos comentado. Vamos a ver, miren, les voy a compartir algo que tiene que ver con, más específicamente, ciertos puntos muy importantes con respecto a lo que creemos. Y también por qué lo creemos. O sea, cuál es la base en la palabra para esto que estamos afirmando. Voy a compartir este enlace ahí. Es algo que está en el sitio de Un Café con Dios. Déjenme compartirles el enlace. No lo vamos a ver a fondo todo, pero me gustaría que por favor lo revisen. Ahorita vamos a comentar nada más algunas cosas. A ver. En cuanto me deje escribir. Para que lo puedan ir viendo con nosotros. Ahí está. A ver. O si quieren verlo ustedes, si están en una computadora, es Un Café con Dios, diagonal, acerca. Si lo puedes escribir tú, porque aquí no me quiere dejar. A ver. Si quieren verlo ustedes, si están en una computadora, es Un Café con Dios. Está haciéndose bolas esta cosa. Ya lo puse. Ok. Ya. Entonces, en este enlace hemos puesto a grandes rasgos, explicado de una manera muy sencillita, algunas de las cosas que hemos estado platicando ahorita más a fondo. ¿Cuál es nuestra identidad? Aquí no está tan a detalle como lo hemos comentado, pero en resumen, nuestra identidad como personas viene de el que sabemos que somos parte de la descendencia de Abraham por la fe, somos israelitas por la fe, somos herederos del pacto, de las promesas, de las bendiciones que Dios dio a Abraham, somos también depositarios del pacto que Dios dio a su pueblo a través de Moisés. ¿Sí? Ojo que no se lo dio a Moisés, se lo dio al pueblo a través de Moisés. Recibimos eso también, que es básicamente la ley. Y también a través de Yeshua, a través de Jesús, somos receptores de esa promesa de perdón y salvación a través de su sacrificio. Y porque recibimos el Espíritu, buscamos guardar los mandamientos, leyes y ordenanzas. Ese es el testimonio de que está en nosotros. Ahora, vamos a ver rápidamente en este enlace que les compartí, la sección que dice lo que creemos. Lo que creemos. Primera cosa que está aquí comentada, Dios, Yahweh o Jehová, hemos comentado acerca del nombre, es el único y verdadero Dios sobre toda la creación y lo ha sido siempre. Ahí están las citas en la palabra que hablan de esto. ¿Ok? Creemos que Él creó el universo, todo lo que existe, literalmente en 6 días, a través de su palabra. Y que esa palabra, eventualmente nosotros la conoceríamos como Yeshua o Jesús, hecho hombre. ¿Ok? Que es nuestra salvación. Explica también el tema de por qué no es Jesús. Jesús, salud. Gracias. Jesús no es una traducción literal de Yeshua. Jesús es una transliteración. ¿Qué quiere decir? Que tomé el sonido, el cómo se escucha, y lo puse en otro idioma, en este caso en griego, que es Yesous, ¿sí? Pero no es una traducción a Jesús, es una transliteración. Si fuera una traducción, entonces fíjate qué curioso, el nombre de nuestro Salvador, de nuestro Mesías, sería Josué.
no Jesús. Y eso a muchos los friquearía, los pondría con los pelos de punta. ¿Qué? ¿Cómo que el Mesías se llama Josué? Si a mí toda la vida me han dicho que es Jesús. Bueno, si nos vamos a una traducción literal de su nombre, es Josué, no es Jesús. Entonces, Pero el papá, no, ese no. El de Josué, el de Moisés, ¿se llamaba? También Josué, significa lo mismo, el salvación. sucesor de Moisés, tiene el mismo nombre que el Mesías. El caso de Josué es Yehoshua en hebreo, y el caso de Yeshua, pues es Yeshua. Pero significa lo mismo, salvación. Ahora, no hacemos un gran problema con respecto al nombre. ¿Por qué? Porque sabemos que de acuerdo a la tradición, sobre todo la tradición católica romana, la mayoría de la gente en el mundo conoce al Mesías por el nombre transliterado del griego Jesús, Jesús, ¿sí? Es simplemente una aclaración. El nombre del Mesías es Yeshua. Pero si tú dices Jesús, sabemos de quién estás hablando. Si tú hablas al Padre y le pides el nombre de Jesús, el Padre sabe de quién estás hablando. ¿Sabes ¿Ok? que estás hablando de? Sabes que estás hablando de el hijo de Joseph y Miriam. Ahora, siguiente punto. ¿Qué sucede con la ley? Que cuando sale el pueblo de Egipto viene con una identidad distorsionada. Y precisamente es como está la mayoría de la gente el día de hoy. Con una identidad de acuerdo a lo que se enseña y se vive en Egipto. Mizraim, que representa al mundo. Entonces, nosotros que estamos saliendo de Egipto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos despojándonos de la identidad que adoptamos en Egipto, del mundo, y estamos adoptando nuevamente nuestra identidad como pueblo escogido, apartado de Dios, Israel. ¿Y cómo podemos abrazar nuestra identidad nuevamente? ¿Qué es lo que Dios les da cuando salen de Egipto? Les da sus leyes, mandamientos, sus 10 palabras. ¿Para qué? Para establecer nuevamente en su pueblo su identidad. Entonces, por eso es que la ley de Dios es tan importante para nosotros. Porque nos ayuda a regresar a la identidad del pueblo de Dios. Ahora, ¿qué creemos con respecto a los sacrificios? Los sacrificios fueron algo que Dios estableció para no destruir al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo pecaba continuamente. Y la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Entonces, por misericordia de Dios para el pueblo, es que se instituye el sistema de sacrificios, de animales, que no quitan el pecado, simplemente lo cubren. ¿Para qué? Para que la ira de Dios no cayera sobre la gente y fueran destruidos. Ahora, no quiere decir que era perfecto, para nada. Pero sí era una manera visual para que la gente entendiera la consecuencia que tiene el pecar. Cosa que el día de hoy no tenemos la mayoría. Si cada vez que tú y yo pecáramos tuviéramos que matar un animal y derramar sangre, tendríamos un ejemplo muy gráfico, muy real de la consecuencia de nuestro pecado, la muerte. Y llegaría a ser algo que debería ser terrible, nos debería de provocar asco, terror, horror, desagrado. Ese es el origen del sistema de sacrificio de animales. Ahora, ¿qué hizo Yeshua? Él vino y cumplió con lo que era profético. Él fue el sacrificio perfecto por nosotros, por nuestro pecado. ¿Para qué? Para que nosotros no volvamos a pecar. Fue tan gráfico y tan real el sacrificio de Yeshua. ¿Para qué?
para que tú y yo, al verlo, tengamos esa determinación de no quiero volver a pecar, porque ya vi el costo, ya vi lo que yo debería haber recibido. O sea, lo mismo que los israelitas veían cada que mataban un animal, tú y yo deberíamos de verlo cada vez que pecamos, cada vez que leemos acerca de la muerte de Yeshua. Por eso pones la película de la pasión y te duele el estómago y te duele todo. Estás viendo, estás siendo concientizado de la consecuencia del pecado. Cosa que deberíamos de tener muy presente. Entonces, Yeshua es el cumplimiento del sistema de sacrificios y no es necesario ya un sacrificio de animales. Ahora, la palabra es Yeshua, la palabra es la palabra hablada por Dios desde el principio. Estoy yéndome rápido nada más por algunos puntos. ¿Qué es necesario para que una persona sea salva? ¿Qué es necesario para que una persona sea salva? ¿Qué es necesario para que una persona sea salva? Sea perdonada. ¿Qué es necesario para que una persona sea salva? Parezco disco rayado. Piénsalo. ¿Tú eres salvo? ¿Cómo sabes? ¿Tú has sido perdonado? ¿Dios te ha salvado? ¿Cómo sabes? ¿Qué es necesario para que una persona sea salva? Eso necesitamos tenerlo muy claro. Porque si no tenemos eso claro, nuestra identidad está en riesgo y podemos caer en un error terrible. ¿Qué es necesario para que una persona sea salva? Primero, necesitamos entender que hemos roto, que hemos quebrantado las palabras, leyes, mandamientos de Dios. Tenemos que saberlo, tenemos que estar conscientes de ello. Y tenemos que entender que la paga del pecado es la muerte, que merecemos la muerte. Ahora, ¿qué sigue? Que es un requisito indispensable para obtener el perdón, y no nada más de Dios, de cualquier persona. Ahí está, Ale, muy claro, el arrepentimiento. Si yo no me arrepiento de lo que hice, no hay perdón, ni entre personas ni con Dios. Si no hay un arrepentimiento genuino por lo que yo hice, que estuvo mal, si no reconozco que el romper la voluntad de Dios, sus mandamientos, está mal, no hay arrepentimiento, no hay salvación. Entonces, yo necesito reconocer que porque he roto los mandamientos de Dios, mi futuro es muerte. Y necesito arrepentirme de eso. Ahora, fíjate qué pasa si tú quitas los mandamientos y las leyes de Dios. ¿Cómo me voy a arrepentir de algo que yo no sé que está mal? Porque si no hay leyes y mandamientos, yo no sé qué está bien y qué está mal de acuerdo a Dios. Nada más tengo mi conciencia. Y créeme, eso es muy subjetivo. Muy subjetivo. Lo que para uno está bien, para el otro puede estar mal. Entonces, ¿cómo yo sé que hice algo que está mal, que a Dios no le agrada y que el resultado es castigo de muerte? Porque en su palabra, en sus leyes y mandamientos, Él lo ha dicho. Entonces, yo me arrepiento, pido perdón y reconozco que la única razón por la cual Dios me perdona no es por mis buenas intenciones, no es porque tenga ganas de agradarle, no es porque llore un poco o mucho. La razón por la cual Dios me perdona es porque alguien ya sufrió mi juicio y mi condena. Alguien ya murió en mi lugar, Yeshua el Mesías. ¿Qué sigue? Ya lo dijimos ahorita. Si yo verdaderamente he creído, he sido perdonado, entonces ¿qué va a suceder? Dios va a enviar su espíritu a mi vida
¿Y qué va a hacer su espíritu en mi vida? Me va a enseñar sus leyes y mandamientos, me va a motivar a conocerlos y guardarlos, y entonces eso se convierte en una evidencia de que verdaderamente he sido salvo. Entonces, ¿una persona para ser salva necesita guardar los mandamientos? No. Necesita reconocer que ha quebrantado los mandamientos. Necesita arrepentirse. Necesita reconocer que solamente por lo que hizo Yeshua es que tenemos perdón. Y entonces pedir al Padre que envíe su Espíritu, que Él lo hace libremente. Y el Espíritu es el que te va a convencer de que necesitas conocer y guardar los mandamientos, las palabras de Dios. Esa es la forma en que funciona, eso es lo que nosotros creemos, ¿ok? Eso necesita estar muy claro porque hay mucha gente que cree toda clase de cosas y eso es lo que nos enseña la palabra. Entonces el Espíritu de Dios. Vamos a ver qué dice la palabra en Romanos 8. Romanos 8. Ya estamos llegando al final. Romanos 8, 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Fuerte. Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que está peleado con Dios? Los deseos, los designios de la carne. ¿Y qué característica tienen los deseos de la carne? Que no pueden someterse ni sujetarse a la ley de Dios. Por lo tanto, si yo vivo obedeciendo los deseos de mi carne, no me puedo sujetar a la ley de Dios y no puedo agradar a Dios. ¿Cómo agrado a Dios? Sujetándome a la ley. Sujetándome a la ley de Dios. ¿Y cómo puedo sujetarme a la ley de Dios? Cuando su Espíritu está en mi vida. ¿Y cómo viene su Espíritu en mi vida? Cuando me he arrepentido de mis pecados y he creído en la salvación por medio de Yeshua. Es toda una cadena de eventos. ¿Ok? ¿Seguimos leyendo? 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y el 11, nuestra promesa. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Su Espíritu nos da vida. Y no nada más en el Espíritu, también en el cuerpo. Es impresionante ver cómo una persona que vive sometida a Dios, buscando su rostro, buscando guardar sus palabras, sus leyes, es vivificada hasta en su cuerpo. Y eso es algo que nosotros oramos constantemente por nosotros y por ustedes. Que esta vida que estamos trayendo a nuestro cuerpo realmente se manifieste, se refleje en este cuerpo físico en que tenemos salud, que tenemos vida. ¿Sí? Entonces, termino con el verso que sigue. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El vivir de acuerdo a la palabra de Dios es algo que solo podemos hacer por el Espíritu de Dios que está en nosotros.
los que hemos creído y nos hemos arrepentido. Entonces, si somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Amén. Y entonces podemos decir, Abba, Padre. Abba, Padre. Entonces, ya para terminar, ¿qué fue lo que se destruyó en la cruz? Cuando Yeshua muere en la cruz, ¿qué fue lo que Él destruyó en la cruz? Hebreos 9. A ver, vamos a ver, Y esto no me- está largo, pero te los voy a dejar ahí de tarea. Hebreos 9. Hebreos 9. Hebreos que 9 Todo el capítulo 9, 10 y 11 hablan de esto. ¿Sí? Todo el capítulo de Hebreos 9, 10 y 11 hablan acerca de qué fue lo que Yeshua hizo cuando Él murió en el madero por nosotros. Hebreos 9, 10 y 11. Hebreos 9, 10 y 11. Déjame, voy a leer nada más una parte. Ya casi rumbo al final del capítulo 10. Les voy a dejar de tarea que lean Hebreos 9, 10 y 11. Voy a leer nada más algunos versos. Dice el verso, Hebreos 10, verso 15. Fíjate cómo el Espíritu se relaciona con todo lo que hemos hablado. Hebreos 10, 15. El Espíritu Santo nos atestigua lo mismo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿De dónde sacó eso? Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Eso lo acabamos de leer hace rato, Jeremías 31. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Yeshua el Mesías, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, también tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Voy a seguir un poquito después. Verso 26. ¿Qué sigue después de que hemos recibido este beneficio del perdón, el Espíritu y que estamos siendo enseñados en la palabra? 26. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Esto debería de traer una seriedad y un temor reverente a nuestras vidas. 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, y ofrenda al Espíritu de gracia? Qué terrible. ¿Ofrenda o afrenta? Ofenda, perdón. Ofenda al Espíritu de gracia. Qué terrible es esto, y es una advertencia para nosotros. Ok, ya fuimos perdonados, ya fuimos lavados, hemos sido restablecidos en nuestra relación, en nuestra identidad como hijos de Dios, parte de su pueblo. Su Espíritu nos está enseñando, nos está revelando sus mandamientos, sus leyes, sus palabras. ¿Qué pasa cuando tú ya conoces acerca de esto y voluntariamente decides seguir ofendiendo al Espíritu?
seguir desobedeciendo a Dios. Se va de mal al peor. Se va de mal en peor. Se va de mal en peor, exactamente. Entonces, esto no es para que te llenes de terror. ¿Por qué? Porque si el Espíritu está en ti, Te va a llevar tu a- deseo es el de David, buscar obedecer y guardar los mandamientos de Dios. Si me caigo, me arrepiento. ¿Por qué? Porque hay el amor y hay el temor a Dios. Así es. Me arrepiento, busco ser restituido, restablecido lo antes posible. Porque mi corazón busca estas cosas. Su espíritu me lleva a buscar esas cosas. Cuando estamos hablando aquí de una persona que ya conoce, ha recibido, tiene el espíritu y voluntariamente peca, estamos hablando de una persona que en realidad no ha valorado el sacrificio. Lo tiene en poco. Por eso dice que pisotea al Hijo de Dios y no tiene temor de ofender al Espíritu. Eso en realidad es el pecado imperdonable del que habla la palabra. El de ofender al Espíritu, el pecar en contra del Espíritu. Eso es cuando conociendo digo, ay, pues total, al rato luego pido perdón y ya. Eso es lo que nos debe tener temblando. El que no podemos, no debemos, que nunca, que Dios nos ayude, lleguemos a estar en esa condición. Que nos vale. Que sabemos, conocemos, pero no me importa. Eso es para temblar. Eso es de lo que tenemos que estar prevenidos, ¿ok? Entonces, eso es lo que creemos. Eso es lo que define quiénes somos. Eso es lo que hacemos. Guardamos las palabras del pacto por amor a Dios, en gratitud y porque somos parte de su pueblo. Por eso guardamos Shabbat, por eso guardamos las fiestas, por eso buscamos conocer sus palabras y guardarlas. Espero que esto nos deje claro quiénes somos. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué creemos? ¿Qué estamos buscando hacer? Entonces, algunas preguntas. Hijos, ¿somos judíos? No. ¿Estamos buscando hacernos judíos? No, tampoco. Estamos buscando hacernos parte del pueblo. Estamos buscando hacernos parte del pueblo. ¿De cuál pueblo? De Dios. ¿Y cómo se llama el pueblo de Dios? Israel. Pregunta, ¿todos los que están viviendo ahorita en Israel son parte del pueblo de Dios? No, porque no están buscando guardar esas 3 partes del pacto, ¿sí? De lo que hemos hablado. ¿Quién es parte del pueblo de Dios? El que tiene esta identidad en su vida y se nota en su manera de vivir. Estamos buscando tener esa identidad. Estamos buscando tener esta identidad, exactamente. Vamos a orar y me gustaría que si tú todavía tienes dudas vayas pensando en ellas, preguntas, pero vamos a orar, porque esto es algo que el Padre, su Espíritu, tiene que poner en nosotros, ¿ok? Esa convicción. El deseo de ser parte de su pueblo es algo que nace en nosotros, como Ruth. Ruth no era parte del pueblo de Dios, era una moabita, Y se hizo. era idólatra, creía en dioses paganos, ¿sí? Pero ¿qué hizo? Ella buscó de todo corazón ser parte de este pueblo y tener esta identidad. Entonces somos como Ruth. Estamos buscando ser injertados en este pueblo. Padre, gracias. Gracias, Padre, por tu palabra, por la luz, por Yeshua, que es nuestra luz. Señor, gracias porque todos aquellos que están escuchando esto, de alguna manera han sentido ese llamado de parte tuya, han escuchado tu voz y están buscando
cómo ser parte de este pueblo tuyo. Señor, que podamos tomar los pasos necesarios, que podamos ser como Israel, que tomó los pasos necesarios para salir de Egipto y encontrarse contigo. Señor, que podamos ser llamados, escogidos y fieles a ti. Ayúdanos, Señor. Que haya en cada uno de nosotros el deseo, la disposición, el buscar con todo el corazón ser parte de tu pueblo, Señor. Ser hijos e hijas tuyas. Que sea ese nuestro corazón. Y Señor, que podamos ver en el sacrificio perfecto de Yeshua nuestro perdón. Que podamos entender el gran precio, el costo tan enorme que fue pagado con sangre, con una vida íntegra, perfecta, justa, por nosotros, alejados de ti, alejados de las promesas, alejados de los pactos, alejados de la ciudadanía de Israel. Que podamos apreciar y valorar ese sacrificio tan tremendo por nosotros. Que al ver la sangre, al ver, Señor, el sufrimiento, la entrega, la pasión, el amor, pueda haber en nosotros la convicción, Señor, de no querer volver a pecar, de no querer seguir viviendo fuera de tus mandamientos. Que podamos ver el precio, que podamos valorar el sacrificio. Y Señor, también manda tu Espíritu. Manda tu Espíritu, Señor, sobre cada uno de nosotros. Tu Espíritu, Señor, que viene para darnos el poder de negarnos a nosotros mismos. Que viene para darnos el poder de someternos a tus palabras, a tus mandamientos. Que viene para darnos la capacidad de vivir de acuerdo a tus pactos. Y que viene para darnos la capacidad de ser un testimonio vivo a otros. Señor, que nos da el poder para hablar. Y no nada más con palabras, sino con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestras acciones. Que viene a darnos el poder de vivir tu palabra para que otros puedan verla. Puedan ver la luz en nosotros, que es el vivir tu palabra. Que puedan verte a ti, Señor, a través de nuestra vida, por el poder de tu Espíritu, Señor. Señor, sella esta palabra en la vida de cada uno de los que son tus hijos y tus hijas. Y los que aún no son, Señor, que escuchen el llamado, que tengan ojos que ven y oídos que oyen el llamado de tu voz. El shofar que suena por todas las naciones, Señor, despertando a los que duermen. Luz resplandeciendo sobre de ellos, Señor. Pedimos por nuestros familiares, por nuestros hijos, hijas, por nuestros parientes, padres, madres, hermanos, hermanas y sus familias. Que escuchen el llamado de tu voz. Que puedan tener la convicción, Señor, de que necesitan buscarte, de que necesitan arrepentirse, de que necesitan el perdón, de que necesitan tu Espíritu, Señor. Necesitan tu palabra. Trae esa convicción en todos aquellos, Señor, que están a nuestro alrededor. Y ayúdanos a hacer un testimonio de tu amor.
Que nuestras palabras siempre salgan sazonadas con sal, con gracia, con amor, para llevarlos hacia ti, Señor. Le pedimos todo en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, por quien somos parte de tu pueblo Israel. En su nombre. Amén. Amigos, amigas, que el Señor les bendiga, les guarde, les llene, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, les llene de su paz. Y de verdad, por favor, cuando escuches, pregunta, comenta. Es un gusto de verdad que de repente manden sus preguntas y saber que están ahí, que están caminando en esto. ¿Sale? Les amamos, Fabi, y un abrazo ahí a todos, a Clio, a Junior. Les amamos de verdad con todo el corazón. A todos los que han estado ahí, Ale, Iván, Andy. Un abrazo a todos, Carla. Cuando se conecten allá también, les mandamos un abrazo, Margarita, Manuel, todo nuestro amor. ¿Sí? Y bueno, a todos los que ven este video, con mucho amor. Shalom, que tengan una buena noche.